Hoy día saben que vamos a hacer ya el tema de neonatología 1, y a la siguiente semana el tema de neonatología 2. Como saben, los temas que vamos a hacer acá sobre todo son eh, con la metodología que están haciendo antes, ¿no? Que me parece bastante práctico. Creo que ya hace un tiempo también hemos estado haciendo esto. Y bueno, lo que yo trato de darles sobre todo son temas puntuales, y lo que ustedes tienen que hacer luego es revisar otras cosas si desean. Bien, saben que yo les voy a enseñar la parte más importante, probablemente, sin embargo, ustedes van a tener que revisar otros aspectos. Hablar de neonatología es hablar de un mundo bastante grande, ¿no? Uno de los puntos importantes a recordar, un neonato es la parte de la fisiología. Aquí básicamente puse esta diapositiva para poder reforzar y ustedes poder estimular a que puedan revisar la parte de fisiología del feto, que es bastante importante, ¿no? Como recordamos, la circulación fetal, todos los alimentos pasan de la madre a través de la placenta por unos vasos sanguíneos, ¿no? Uno de los primeros vasos sanguíneos por donde pasa la sangre es por la vena. En este caso es distinto. Quien lleva la sangre oxigenada y la sangre con nutrientes es la vena umbilical, y las dos arterias son las que recogen toda la sangre, ya bueno, con algunos desechos, ¿no? Entonces saben que la sangre pasa por una vena umbilical. Esto llega a través del sistema porta por el conducto venoso de Arancio, el cual llega al corazón derecho, o sea, a la aurícula, y de aquí por medio de algunos conductos. Por ejemplo, aquí tenemos el agujero oval, que es una abertura que está entre la aurícula derecha e izquierda, pasa al corazón izquierdo, y de aquí pasa al ventrículo izquierdo, y por medio de la aorta es transportado toda la sangre a la parte sistémica, ¿no? Entonces, algunas cosas para recordar: el conducto venoso de Arancio, una vena umbilical, ¿no? Dos arterias umbilicales, los cuales, cuando ya el feto pasa a, cuando nace, se produce algunos cambios. Ustedes saben y recuerdan muy bien que durante la etapa fetal existen dos tipos de sistemas o resistencias vasculares: la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces, por medio de estos cambios que existen por la cantidad de oxígeno que se da cuando un fetito nace, lo que sucede es que la resistencia vascular sistémica va cayendo, perdón, el sistema de la resistencia vascular pulmonar cae y la resistencia vascular sistémica incrementa. Entonces, todas estas cosas es lo que va a producir finalmente los cambios anatómicos en la edad. Bueno, acá dice en la edad adulta, sin embargo es a partir de recién nacido cómo va cambiando posteriormente, ¿no? Entonces sabemos muy bien que los principales cambios que se producen de inicio es el cierre del foramen oval, que se produce antes del tercer mes; el cierre del ductus, que se produce entre las 10 y 15 horas de vida. Esto sobre todo en niños a término. En pretérmino puede cerrarse incluso entre 24 a 72 horas. El cierre del conducto de Arancio y obliteración de los vasos umbilicales. El conducto de Arancio, que vemos acá, y la obliteración de los vasos umbilicales, o sea, las arterias umbilicales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus equivalentes? Esta vena umbilical que se cierra se convierte en ligamento redondo. Estas arterias umbilicales se convierten en ligamentos umbilicales laterales. Ustedes tienen que recordar esto cuando hagan la parte de cirugía, que son puntos de reparo para las hernias, ¿no? El ductus, que acá recuerdan, que se convierte en ligamento arterioso conducto. El conducto de Arancio, que se convierte en ligamento venoso, ¿no? El ligamento venoso, alantoides, como uraco, y el conducto onfalomesentérico. ¿Recuerdan ustedes el conducto onfalomesentérico? Ya eso lo vamos a hacer en la parte de gastroenterología, pero se convierte en divertículo de Meckel en algunos. Mejor dicho, este es un defecto, ¿no? Es una de las anomalías congénitas más frecuentes del aparato digestivo. Entonces, a manera de recordar, básicamente para que ustedes puedan tener presente estos cambios importantes.
Bueno, no he mostrado mucho de lo que es la parte de fisiología, sin embargo, es un punto para que pueda estimular y ustedes puedan revisar un poquito más en este aspecto. Eh, Sabemos que nuestra comida es importante, entonces puse esta diapositiva para poder ver un poquito de cada uno de los temas. Sabe muy bien que el examen físico de recién nacido es importante, dos partes. El primer examen, que es un examen inmediato, y el segundo examen, que es un examen completo. El examen inmediato, si bien es cierto, es un examen bastante rápido, no quiere decir que debamos de pasar por alto. Existen varios puntos aquí donde podemos detectar algunos defectos. Yo recuerdo viendo a un pacientito, bueno, un residente examinó a un paciente, fue a hacer las operaciones, nació el pequeño, no se fijó, mm, básicamente vio que tenía cierto distrés, lo intubó y sin embargo este niñito tenía múltiples malformaciones. Y creo que estos aspectos también tienen que entrar a tallar acá en el examen inmediato. ¿Qué conducta tomar? Es cierto que nosotros no somos nadie, pero sin embargo creo que hay conductas éticas en algún paciente con múltiples malformaciones externas y obviamente en la parte interna debe tener pues un montón de cosas agregadas. Entonces, por eso el examen inmediato es muy importante para tomar decisiones en un recién nacido. Verifica la recuperación frente al estrés del parto, es uno de los puntos. Capacidad de adaptación a la vida extrauterina. Identificar anomalías graves, ¿sí? Y evaluar la edad gestacional. El segundo examen es obviamente un poco más completo y allí se tendrá que ver por regiones. Como les había comentado, en cuanto a la evaluación de la edad gestacional, existen muchos, ustedes recuerdan, Capurro, Valar, Usher, Wewitz, los más, de los exámenes que más se suelen utilizar es Capurro y Valar, pero algunos tienen unas características, ustedes ya seguro que tienen en la mente. El Capurro es aquel que se utiliza de inmediato, ni bien el paciente, ni bien el niñito nace, ¿no? Y el Valar se utiliza antes de las 24 horas de manera ideal, entre las 12 y 24 horas. Acá vamos a poder ver un gráfico, ¿no? El Capurro solamente evalúa de manera física la parte del recién nacido. Es un examen bastante rápido, se utiliza ni bien nace el pequeño, pues aquí todavía no podemos ver la madurez neuromuscular. Como habíamos visto en la primera parte, está en un periodo de estrés, en un periodo de adaptación, entonces podemos encontrar muchos falsos positivos o negativos. Por ese motivo es que el Valar se utiliza entre las 2 y 24 horas. Capurro sí se puede utilizar de inmediato y básicamente lo que evalúa Capurro, para que podamos recordar fácilmente, Capurro solamente evalúa la parte física y Valar la parte neuromuscular y la madurez física. Entonces, este de acá, gráfico, es el Valar, que pueden ver que incluso tiene la parte neuromuscular y la parte física que tiene bastante parecido a lo que solamente es Capurro, ¿no? La parte de evaluación física. Entonces, son los exámenes más importantes. Sin embargo, también están los otros dos que habíamos comentado. El Dubois, por ejemplo, requiere bastante entrenamiento, se tienen que hacer 2 o 3 veces, incluso entre 1 o 2 observadores. Entonces, como que no es muy útil, ¿no? Y no es muy práctico sobre todo. Otros aspectos importantes en el recién nacido a evaluar de inmediato es la puntuación ADGAR. Es cierto que el ADGAR solamente documenta el estado del recién nacido en un momento puntual. Puede ser a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, el momento o a los 7 minutos, eso depende de en qué momento uno lo haga, ¿no? Pero ya de manera protocolar, pues lo hacemos a los 0, 5, 10 minutos, ¿no? Entonces, no establece pronóstico, pues esto hace muchos años se utilizaba como pronóstico, incluso eh, en la parte incluso neurológica que podía tener el recién nacido. Sin embargo, un Apgar menos de 3 mantenido más allá de los 20 minutos tiene una elevada morbimortalidad.
Un aspecto importante en recién nacidos y una patología es asfixia perinatal. Dentro de la asfixia perinatal existen muchos criterios. Uno de los criterios es el pH, la parte neurológica y el Apgar. En algunos consideran y se considera el Apgar como un aspecto importante solo cuando el Apgar es menos de 3, pero esto se mantiene sostenidamente más allá de los 20 minutos. Entonces, sí nos puede servir y nos sirve también para tomar decisiones en ese momento, ¿no? Sin embargo, solamente documenta ese momento puntual. Recordemos que el Apgar va de 0 a 2 y son estos los factores que se toman en cuenta, ¿no? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y el color. ¿Sí? Entonces, existen algunas memotecnias, por ejemplo, acá ustedes recuerdan. Sabemos que Apgar, ¿quién era? Una anestesióloga, ¿no? Dicen que era una anestesióloga, pero que también se inició como anestesióloga, pero tenía bastante, eh, le gustaba bastante la pediatría, y así que cada vez que veía en cada cesárea o en cada parto, veía todos estos aspectos de los recién nacidos y empezó a colocar los puntos. Bueno, acá como regla, lo que se coloca como regla, sin embargo, es como una memotecnia, ¿no? El Apgar, apariencia, P de pulso, G de gesto, A de actividad y R de respiración. ¿Sí? Entonces, simplemente para que puedan recordar algún tipo de memotecnia que nos va a servir, ¿no? Otros aspectos importantes de recién nacido. La clasificación es muy importante para poder determinar cómo se encuentra el paciente. Por ejemplo, por peso, macrosómico, si es más de 4 kilos, bajo peso menos de 2500, muy bajo peso menos de 1500 y extremadamente bajo de peso menos de 1000. Y esto sí es importante porque mientras menos peso tenga, el paciente tiene más posibilidades de desarrollar múltiples patologías. Por edad gestacional, pretérmino menos de 37, a término de 37 a 41 y postérmino más de 42 semanas. En relación al peso y la edad gestacional, existe adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. Esto es muy importante porque es distinto decir macrosómico, bajo peso, extremadamente bajo peso. Es distinto porque acá es adecuado para la edad gestacional, que es distinto. Y acá nosotros sí tenemos que considerar no pesos puntuales como habíamos visto. Macrosómico es más de 4 kilos, por ejemplo, ¿no? Pero acá grande para la edad gestacional es aquel peso en un recién nacido mayor de 90 percentil para la edad gestacional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un recién nacido que pese 2 kilos y tenga una edad gestacional, por ejemplo, de 27 semanas, obviamente eso es pues bien grande, ¿no? Entonces solamente uno viendo ese peso para un niño de 27 semanas es, bueno, en realidad es casi imposible, no solo para que uno tome en cuenta. Entonces, adecuado, pequeño y grande para la edad gestacional, que es distinto al que solamente mencionan con peso. Otro que es en relación al peso, talla y perímetro cefálico es el retardo de crecimiento intrauterino simétrico o el denominado tipo 1 y el retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, el tipo 2. ¿Recuerdan? El simétrico, solamente para que recuerden, el simétrico es aquel que se da antes de las 27 semanas, el asimétrico después de las 27 semanas. El simétrico puede ser intrínseco o extrínseco, por ejemplo, intrínseco, el que se da por cuestiones y alteraciones genéticas, extrínseco por alteraciones ya externas, ¿no? Como por ejemplo infecciones intrauterinas, el famoso TORCH, ¿no? O drogas. Y el retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, una de las causas más importantes es la insuficiencia útero-placentaria, ¿no? Seguro que esto lo han hecho o lo van a hacer en ginecología. Incluso acá uno toma en cuenta el Doppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media, ¿no? ¿Ya hicieron ginecología o todavía? Entonces,
En todo caso, si no lo han revisado, para que puedan recordar la parte del retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, ¿no? Que la causa más frecuente es la insuficiencia útero-placentaria. Eh, el otro es que se denomina asimétrico porque pues el peso, talla y perímetro son proporcionales al pequeño. Ustedes lo pueden ver, es pequeño, pero todo es proporcionado. Y en el asimétrico es un paciente tal vez con una cabeza un poquito más grande y su cuerpito un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, son, viendo externamente es fácil poder diferenciar, sin embargo, aquí también uno debe tomar en cuenta el percentil del peso, de la talla y el perímetro cefálico. Ya yendo a la parte del examen. Ustedes saben que un niñito cuando nace tiene algunas características que los hacen particulares, ¿no? Es un rosado, puede haber acrocianosis que no implica mayor alteración, sin embargo la acrocianosis de inicio, en las primeras horas de vida, incluso si uno ve a un niñito con una piel reticulada, siempre, ustedes saben que los médicos a veces tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Ve un niño con piel reticulada, es cierto que los neonatos tienen ese tipo de piel, sin embargo, piel reticular nos tiene que hacer pensar siempre en un paciente con sepsis o con algún tipo de alteración y no solamente tomarlo hacia la deriva, ¿no? Un niño pálido, eso no es normal. Pletórico tampoco. Estos dos aspectos sí podría haber, se podría observar en los niñitos. La ictericia, bueno, saben que es un signo patológico si se encuentra antes de las 24 horas, ¿no? En cuanto se puede observar descamación discreta de la piel, mientras más post maduro sea el paciente, sí se va a encontrar sobre todo esto, ¿no? Edemas. Los edemas también es bastante frecuente en los recién nacidos. Esto, es, esto sí es muy importante a tomar en cuenta. Mientras sea un hito pretérmino, a término, podría haber esto y no tomarle mucha importancia. Y cuando es pretérmino, sí tendría que pensar algún tipo de patología. Hidrops, recuerdan que es el edema generalizado. Algunas características particulares de recién nacido es el vermis caseoso, es esta grasita que tienen, sobre todo en los pliegues, como puede haber en toda la cabeza, ¿no? O en todo el cuerpo. Pero esto es algo característico que uno no debe tomar mucha importancia. Manchas mongólicas. El anugo es este pelito que mientras más pequeño sea, se encuentra más. Entonces, estos son algunos de los signos que también uno toma en cuenta para la evaluación de la edad gestacional, tanto en Capurro y Valar, se toma en cuenta el anugo. Algunas características también especiales, pero que no implican ningún tipo de patología, es la emilia. La emilia son estos tipos de alteraciones en la piel que tienen que ver con folículos, que sobre todo se encuentran a nivel de la nariz. Uno es milia, la otra es miliaria. Miliaria es la parte cuando ya se extiende en todo el cuerpo, ¿no? Pero esto es bastante frecuente y obviamente seguro ustedes cuando han estado en la parte del internado y ya trabajando, son causas frecuentes de consulta, ¿no? Entonces uno tiene que saber explicarle a la mamá de que esto es algo pasajero, transitorio, que iba a ir desapareciendo entre 1 o 2 semanas, incluso puede demorar un poco más. Las mamás obviamente se preocupan bastante por esto, les parece extraño, ¿no? Otro es el eritema tóxico. El eritema tóxico, acá como podemos ver, existen dos características, el eritema tóxico y la melanosis pustulosa. El eritema tóxico aparece entre los 1 a 3 días, la melanosis pustulosa desde el nacimiento, ¿no? Como pueden ver aquí. La localización es variable en el eritema tóxico, pero la característica es no coge palma ni planta. Y la melanosis pustulosa sí coge palmo plantar. Cuando sí es que normalmente esto no se hace un estudio, ¿no? Pero si se hace un frotis en el eritema tóxico, lo que se encuentra son eosinófilos y en la melanosis neutrófilos. Eritema, eosinófilos, melanosis, neutrófilos. El cultivo en ambos va a ser estéril y no va a haber mayor repercusión. Obviamente esto también es una consulta muy importante
y siempre hay que revisar. A veces los papás llevan a un niñito y lo primero que los pediatras hacemos es quitarle toda la ropa. Y dice, pero no, la alteración es solo en la cara, un ratito, tenemos que ver la mano, el pie, porque son aspectos que nos van a poder hacer diferenciar entre eritema tóxico, melanosis y poder explicarle a la mamá que esto es algo normal, ¿no? Patologías, estas sí son patologías a nivel de la piel, que es el impétigo neonatal, ¿sí? Y el impétigo ampollar o buloso, ¿no? Esto sí se tiene que ser tratado con antibiótico. Continuando con el examen de recién nacido, un aspecto muy importante es el examen del cráneo. No tomamos muy en cuenta este aspecto, no solamente en el recién nacido, sino se debe tomar en cuenta en cualquier niño. Y una pregunta alguna vez se hizo a un neurólogo y se le dijo, ¿en qué momento, hasta qué momento uno debería hacer el examen del cráneo? Bueno, en pediatría hasta los 18 años, ¿no? Pero sobre todo tomar bastante importancia en algunos niñitos con algunas características. Solamente a manera de comentario, por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente en el hospital que sufrió un traumatismo cráneoencefálico, ha estado en la UCI, tuvo un edema cerebral, pasado varios días empezó a tener fiebre y todo se fue pues por el lado infeccioso, el paciente irritable, se pensaba que era una MEC, entonces ¿qué se hizo? Punción lumbar. Se pensaba continuamente de que podía tratarse de una MEC, si se trataba como MEC y continuamente se le daba antibióticos. Se cambiaba de uno a otro y a otro, hasta que finalmente revisamos su perímetro cefálico y para ese niñito que debía tener pues 38 probablemente, no, miento, tenía que tener como 42 de perímetro cefálico, en ese momento estaba como en 46. El único problema es que no teníamos documentado en ningún lugar cuánto era el perímetro cefálico de inicio. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente el paciente no tenía este MEC, lo que resultó fue que tenía una hidrocefalia postraumática. Se le hace una tomografía y resulta que teníamos pues un paciente con una secuela del TEC. Entonces, es importante el perímetro cefálico, no solamente en el recién nacido, en toda la etapa de la vida y sobre todo cuando uno tiene un paciente y parte del examen físico en la consulta es el perímetro cefálico, ¿no? Y sobre todo antes de los 2 años, porque es lo que crece más y tiene que haber un crecimiento sostenido. Entonces, sabemos muy bien que el perímetro va de 33 a 35. Del recién nacido al tercer mes, esto es importante, ¿sí? Esto es muy importante que recuerden. Del recién nacido a tercer mes crece 2 centímetros, o sea, más o menos 0.5 centímetros por semana, ¿sí? A partir del tercer mes crece 0.5 centímetros a 1, pero más o menos de manera práctica 0.5 centímetros por mes. Entonces, los primeros 3 meses crece bastante rápido y luego disminuye como todo, ¿no? El peso igual incrementa la talla, pero el perímetro cefálico es muy importante. Les pueden dar un caso clínico que un paciente nace con 34 centímetros, perímetro cefálico, actualmente tiene 4 meses. ¿Cuánto perímetro cefálico tendría? Si tenía 33 de perímetro cefálico y ya pasó los 3 meses, hasta aquí ha debido haber crecido, ¿cuántos centímetros? En el primer mes, 2 más 2 más 2, 6, ¿no? Entonces, 33 más 6, 39. Y por allí tiene un mes más, o sea, tiene un mes más, o sea, 4 meses, debía estar en 39.5 a 40. Entonces, las alternativas no les van a poner pues justo esas, ¿no? Les pondrán 38, 40, 42, etcétera. Entonces, sí nos sirve mucho esto. Al nacer, puede medir 50 centímetros. En cuanto a las suturas, sabemos muy bien que existen bastantes suturas, sin embargo, las fontanelas son muy importantes. Algo a manera de algo curioso, cuando uno no toma en cuenta, no sé si acá hay papás, la desesperación de las mamás. Sabemos muy bien que una milia o una melanosis pustulosa pues puede ser algo aparatoso para una mamá, ¿no?
Sin embargo, hay mamás que, por ejemplo, llegan insistentemente, doctor, no desaparece, no desaparece y no desaparece la mollerita que ellas dicen, ¿no? La fontanela. U otros dicen, doctor, creo que mi hijito se cayó y encontré acá un huequito, ¿no? Entonces, obviamente eso les parece gracioso, pero eso hay preguntas que te hacen las mamás. Sin embargo, la fontanela anterior sí se debe palpar, pues, ¿no? ¿Recuerdan esto? Hasta los 18 meses se podría cerrar. Y la fontanela posterior, entre los 4 o 6 meses, ya debería cerrarse. La fontanela posterior generalmente es puntiforme. La fontanela anterior tiene pues un diámetro que puede medir 2 centímetros por acá, 4 centímetros en la parte sagital. Algunas patologías que se pueden observar en el cráneo es el caput y el cefalohematoma, ¿sí? El caput tiene la característica de ser un edema que coge solamente el tejido celular subcutáneo. Y el cefalohematoma es una hemorragia que uno lo puede dividir en dos tipos, hemorragia subperióstica y la hemorragia subgaleal, ¿recuerdan? Entonces, esto es importante porque si es una hemorragia subperióstica, quiere decir que su localización va a ser entre el hueso y el periósteo, ¿sí? Porque es subperióstica. Entonces, por el nombre ya uno puede sacar básicamente la denominación, ¿no? El inicio, esto se da desde el momento del parto. El cefalohematoma se puede dar del inicio también, en algunos casos bastante traumáticos, pero generalmente se observa horas después. Este no respeta las suturas, el cefalohematoma sí respeta las suturas. La resolución es en unos días, esto es bastante rápido, 2, 3, 4 días. El cefalohematoma puede durar bastante tiempo, 2 a 3 meses incluso, 2 semanas a 3 meses podría durar. Entonces, esto es bastante importante para poder indicar a la mamá que en cuánto tiempo más o menos va a desaparecer para evitar algunos tipos de desesperaciones, sobre todo en ellas, ¿no? La piel puede ser equimótica a veces, ¿no? Y el cefalohematoma, la piel que circunda esta zona es normal. Entonces, lo que sí quisiera hacerles recordar es que aquí en el cefalohematoma existen dos tipos, que es el subperióstico y el subgaleal. El subperióstico es el típico cefalohematoma, es el que vemos con más frecuencia, ¿sí? Y es y tiene todas estas características. Sin embargo, el subgaleal, ese sí podría pasar las suturas incluso, ¿no? Son hemorragias mucho más laminares que puede extender bastantes localizaciones del cráneo. Entonces, sí es muy importante recordar que el cefalohematoma con esas características es el subperióstico. Y obviamente el cefalohematoma como tal generalmente es benigno, pero puede traer algunas complicaciones, como la ictericia, por ejemplo. Ese es el caput sucedáneo, ¿no? Muy característico la forma de la cabecita. En cuanto al examen ocular, existen algunas características normales, algunas variantes y ya lo que es anormal por completo, ¿no? Generalmente los recién nacidos nacen pues medio chinitos porque tiene un edema palpebral importante, ausencia de lágrimas generalmente, el famoso reflejo rojo, esto es importante en el examen de un recién nacido. ¿Recuerdan? El reflejo rojo se hace con un oftalmoscopio, más o menos a 50 centímetros de distancia del recién nacido. Y lo que se trata de ver es como cuando vemos una cámara, ¿no? Ese reflejo que se emite cuando uno toma una foto, un reflejo rojo en el ojo. Eso debería de observarse un recién nacido. Esto es muy, muy importante, es parte del examen que lamentablemente no se hace, ¿no? Muchas veces uno no hace el reflejo rojo y peor, no hace el perímetro cefálico. Bueno, lo otro es que el recién nacido fija la mirada, más o menos a 20 centímetros, y sigue hasta la línea media. Sigue solamente hasta la línea, no te va a seguir 180 grados. Variaciones. Puede haber hemorragia subconjuntival, sí, sobre todo en partos eutóxicos.
Puede haber un epicanto, sobre todo en recién nacidos asiáticos. El epicanto, recuerdan, es esta unión que hay entre el párpado superior con la parte interna del ojo, ¿no? Entonces esto sí, y sobre todo en los asiáticos, pero cuando uno observa en otro niñito que no tenga este tipo de descendencia, tiene que pensar en algunos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down es característico, ¿no? Anormal, que existe una descarga purulenta, pensar en conjuntivitis, que las pupilas sean mióticas o dilatadas, que eso no es normal, pues no, mióticas o midriáticas, ausencia del reflejo rojo. Cuando hay este reflejo rojo, tenemos que pensar en cataratas, en retinoblastoma, o que no fije la mirada o no sigue, ¿no? Entonces, ese es un examen importante, ¿no? En recién nacido. Solo acá para recordar, por ejemplo, cuán importante es ver el ojito y a qué otro tipo de alteraciones uno podría asociar. Por ejemplo, si existen cataratas, más el conducto arterioso persistente, más microcefalia, uno puede pensar en rubiola, por ejemplo, y entre otras patologías más.